El canal educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz y el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, en un esfuerzo conjunto, les presentan a ustedes un programa de divulgación de la ciencia medioambiental a través de la serie La Planta del Mes. Preservemos la vida sembrando semillas del saber. En esta cápsula les invitamos a conocer algunas especies de la flora nacional y mundial. Plantas carnívoras o insectívoras. Buenos días, yo soy Philip Brusta. Nos encontramos aquí en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Vamos a conocer hoy el maravilloso mundo de las plantas carnívoras. Desde el siglo XVII, algunos botánicos surgieron la idea de que existen plantas carnívoras, pero no realizaron suficientes investigaciones para comprobarlo. No fue hasta Charles Darwin publicó su libro Plantas insectívoras en 1876 que realmente se comprobó el hábito carnívoro en algunas plantas. Hasta la fecha se han identificado unas 700 especies de plantas carnívoras, de las cuales casi 70 se encuentran en México. Las plantas carnívoras se encuentran en todo el mundo, con la excepción de la Antártica, para todos los continentes demás. Y parecen, por un lado, plantas normales, son verdes, así es decir, que realizan fotosíntesis y también tienen flores, florecen, así que se polinizan y se reproducen por semillas. Pero estas plantas crecen en hábitats como los pantanos, donde hay muy pocos nutrientes en el sustrato, entonces no pueden conseguir del suelo los nutrientes, principalmente el nitrógeno, que necesitan para desarrollarse. Entonces, tras la evolución, han modificado sus hojas en trampas letales para atrapar insectos u otras presas para conseguir los nutrientes que requieren. Efectivamente, las plantas carnívoras pueden encontrarse prácticamente en todo el mundo, desde el Ártico a los trópicos. Incluso hay una especie, la pingüícula antártica, que crece en Tierra del Fuego, ubicada en el sur del continente americano. Aquí en México las podemos encontrar en distintas localidades. Estas plantas han sido llamadas también insectívoras por su capacidad para alimentarse generalmente de insectos y de arácnidos. Son plantas muy resistentes, pues crecen en los suelos pobres de nitrógeno, como las tierras áridas temporalmente inundadas o pantanosas, donde se encuentran la mayoría de las especies. No es necesario viajar a lugares exóticos, pues aquí en México tenemos la pingüícula, planta representante de los 15 géneros de plantas carnívoras reconocidas con 80 especies, mismas que corresponden casi al 10% del total reportadas a nivel mundial. Atraer, atrapar y digerir son las tres características esenciales que favorecen que una planta carnívora sobreviva en el mundo. Por lo tanto, deben contar con extensiones o adaptaciones para capturar a sus presas, procesos digestivos para consumir los insectos atrapados, características orgánicas para absorber los nutrientes de origen animal. Algunas especies producen trampas muy pequeñas y atrapan los mosquitos pequeños. Otras trampas un poco más grandes como esta puede atrapar las moscas más grandes y las avispas. Y hay trampas aún más grandes, diferentes. Cuando se madura más, podemos ver aquí, crece más grande la trampa, pues pueden atrapar insectos como las cucarachas. Hay otras especies del género Nepenthes que no tenemos aquí en el Jardín Botánico. Son especies nativas de la isla de Borneo y producen trampas aún más grandes. Algunas trampas pueden sostener hasta 2 litros de líquido, más o menos este tamaño. Y esas trampas atrapan ranas, ratones, ratas, pájaros
y un par de veces han encontrado changuitos atrapados en esas trampas. Entonces, por eso no solo llamamos esas plantas insectívoras, sino plantas carnívoras. En este caso, como en el de los Cephalotus, las plantas poseen adaptaciones con forma de jarro al que las presas son atraídas en busca de néctar. Al llegar y posarse, resbalan por las paredes hasta el fondo lleno de líquido viscoso, donde las enzimas y bacterias las disuelven. Otro grupo de plantas carnívoras que tenemos aquí se conoce comúnmente como rocío del sol. El género botánico es Drosera. Se conoce casi 200 especies en todo el mundo. Hay una especie que crece en México, incluyendo el estado de Veracruz. Pero aquí vamos a ver una especie de Sudáfrica, Drosera capensis. Podemos ver cómo se utilizan los colores fuertes, el color rojizo, como atractivo para los insectos. Las hojas cuentan con pelos largos en la orilla de la hoja y otros pelos más cortos en medio de la lámina. Los pelos largos tienen gotas con una sustancia como pegajosa. Pero ese es un engaño para el insecto, la presa. Llega el insecto atraído por los colores y también por las gotas que supuestamente creen que son gotas de néctar. No es néctar, sino son gotas de pegamento. Son de las sustancias más pegajosas que existen en la naturaleza. Así que el insecto se pega a la hoja y luchando para liberarse, se mete en más problemas. Finalmente se ahoga el insecto, se muere. Y luego los pelos largos se mueven lentamente, depositando el cuerpo del insecto en medio de la lámina, donde los pelos cortos producen las enzimas digestivas para empezar a descomponer un poquito el cuerpo del insecto y luego absorber el líquido de su cuerpo. La drosera o rocío del sol posee hojas en rosetas pegadas al suelo o separadas a lo largo de un tallo erecto que segregan un fluido viscoso que posiblemente emite un aroma atractivo para el insecto. Cuando un insecto se posa en la hoja, queda atrapado en los pelos pegajosos. Después, los tentáculos de drosera se curvan hacia adentro hasta que se cierran. Los pelos, finalmente, depositan a la presa en medio de la hoja, donde se encuentra la mayoría de las glándulas que producen las enzimas digestivas. Puede tardar desde 1 minuto a varias horas en cerrar y transcurren entre 7 y 14 días hasta que los tentáculos se vuelven a abrir completamente. Tal vez la planta carnívora más reconocida del mundo es Dionea muscipula, la Venus atrapamoscas. Aquí tenemos un ejemplar. Es una especie en peligro de extinción, solo se encuentra en una pequeña región en los Estados Unidos, en unos pantanos de arena blanca. Charles Darwin, que trabajaba también con esta planta, lo llamó la planta más maravillosa en el mundo. Realmente es extraordinario, su evolución es asombrosa. Esta planta es de las trampas que se mueve para atrapar la presa. Y aquí vemos las trampas, las hojas modificadas. Otra vez podemos apenas detectar en esto un color rojizo dentro de la trampa, que es un color muy llamativo para los insectos. También secreta pequeñas gotas de néctar para que se alimente el insecto. Aquí viene lo interesante. Adentro de esas trampas, en cada lado de la trampa, hay unas estructuras como pelos, que son los sensores que funcionan como los gatillos para activar la trampa. El insecto tiene que tocar 2 pelos o un pelo 2 veces, que sean 2 estímulos. Eso es porque la planta tiene su propio sistema de seguridad. Esto es porque, estas plantas necesitan mucha energía para atrapar la presa y pueden moverse en menos de 1 segundo. Así que requiere mucha energía. Si imaginamos que está la planta en hábitat natural y está soplando el aire y está soplando pedazos de sustrato y luego entra un pedazo de sustrato y con la primera tocada a esos pelos como sensores se activa la trampa, pues es una pérdida de energía porque la planta no consiguió su presa. Entonces, para asegurar que realmente
va a atrapar una presa, tiene que ser 2 estímulos, 2 tocadas. Así que el insecto puede entrar, toca el primer pelo una vez, aunque no se cierre la trampa, se activa un reloj. El insecto sigue alimentándose y a tocar el pelo la segunda vez es cuando ya se activa la trampa y la trampa se cierra. En el mecanismo de la Venus atrapamosca, Dionaea muscipula, el insecto o animal pequeño es atraído por un néctar dulce. Se posa en la hoja y cuando roza los cilios detectores 2 veces, se cierra automáticamente. Las espinas de los bordes impiden el escape de la presa. Adentro la presa se mueve y eso estimula la secreción de jugos digestivos para su desintegración, que dura varios días. Trampas con forma de pinzas, bisagras, mandíbula o cepos son también los atributos de la especie Aldrovanda vesicula. Las plantas carnívoras presentan diversas adaptaciones que mejoran la eficiencia en la captura de sus presas. Por ejemplo, pueden producir néctar como atrayente. Pueden producir olores atractivos. Las trampas pueden tener atractivo visual. La superficie de la trampa puede ser particularmente resbalosa. Pueden presentar pelos que guían a la presa a un punto de no retorno. Las trampas pueden tener ventanas que permiten el paso de la luz, pero no permiten el escape. Esto puede desorientar a la presa. El fluido de las trampas puede ser particularmente pegajoso o viscoso. Aquí tenemos algunas plantas del género Pinguicula, como Pinguicula morenensis y Pinguicula moctezuma. Estas son plantas carnívoras, especies que se encuentran aquí en México. De este género se conoce 70 hasta 80 especies en el mundo, y de las 80 especies en el mundo, 50 se encuentran en México. México se considera el centro de evolución de este género. La mayoría se encuentra en la Sierra Madre Oriental, en los bosques húmedos aquí de la sierra. Las pingüículas utilizan también como pelos muy cortos, como vimos en los rocíos del sol, pero son muy cortos. Hay que estar muy cerca para ver ese detalle, y los pelos también con gotitas de una sustancia pegajosa. Entonces, los insectos pequeños, nada más los mosquitos, son los que llegan y se pegan aquí en estas hojas. Y luego otra vez esas plantas también producen las enzimas digestivas para luego descomponer el cuerpo y absorber el líquido del insecto. A nivel mundial podemos encontrar alrededor de 80 especies de pingüícula y en México existen cerca de 50, de las cuales el 90% son endémicas al país. Por tal razón, México se considera como el centro de diversificación moderno de este género. Ven y conoce alguna de estas y otras plantas en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, un museo con vida. Preservemos la vida sembrando semillas del saber.